Bien, muy bien. Buenos días, yo soy Julián Alcántara y estamos una vez más, un lunes por la mañana, hablando de nuestro negocio, de nuevas tendencias y de cómo nosotros podemos aprovechar el potencial que tenemos ahora mismo para generar ingresos importantes para los próximos años que se avecinan y cómo está pasando ahora mismo. ¿Qué está pasando ahora mismo y por qué? Hay mucha gente que me dice, bueno, Julián, es que llevo mucho tiempo en esta compañía, es que hablo con mucha gente y no me hacen caso, es que la gente no quiere escuchar y tal. Esto es un tema que es muy común, sobre todo aquí en España. ¿Okay? Yo vengo de otro país, vengo de otra cultura y he conocido pues otras, cómo se mueven otras economías más a nivel global, ¿no? Y el tema es el siguiente. Ahora mismo en España vivimos un paradigma laboral, un paradigma tradicional que nos heredamos de la segunda revolución industrial, ¿no? Cuando nuestros padres tenían trabajos fijos, tenían buenos ingresos, estudiaban. De hecho, todavía seguimos diciéndole a nuestros hijos, estudia mucho, sácate una buena carrera, ve a la universidad y luego tendrá un trabajo fijo, vas a tener una jubilación, te van a dar vacaciones una vez al año, búscate una hipoteca, búscatela cerca del trabajo y serás feliz toda la vida. ¿Ok? Esto es un pensamiento heredado de la segunda revolución industrial. No está mal, está bien, es muy importante estudiar y formarse. El problema es que ahora mismo necesitamos decirle algo más a los jóvenes y a los niños, ¿no? Además de decirle que hay que estudiar, hay que decirle qué tipo de información ellos necesitan para los próximos años, porque ahora mismo venimos de un cambio sistémico, hemos vivido varias etapas en la revolución industrial, que ya son cuatro revoluciones industriales que han cambiado el mundo de una vez para siempre, ¿no? Entonces, pero nosotros seguimos heredando el mismo pensamiento y por eso parece que en España es difícil entrar y hablar a la gente de un modelo de negocio de este tipo, ¿no? Porque la gente, en cuanto tú le hablas de un negocio tradicional, está bien, es correcto, un bar, un locutorio, una tienda de ropa o yo qué sé. Si tú le hablas de un negocio tradicional, parece que está en lo seguro, ¿no? Pero si le habla de un negocio basado en la libertad, ¿no? En un negocio donde ellos no tienen una tienda física, donde no tienen un horario fijo, donde no tienen un sueldo fijo, donde no tienen un jefe, ya eso pues desconcierta a la población, ¿no? Entonces, por eso, a nosotros nos cuesta que la gente entienda nuestro modelo de negocio, porque la mayoría de la gente está ya adaptado a ese sistema tradicional. Pero yo quiero hacer mención hoy de cómo, de cuál es el anclaje que nosotros tenemos, el paradigma que tenemos actualmente y cómo está cambiando el mundo y cómo va a ser en los próximos 3, 4, 5 años. ¿Cómo va a ser? Porque es importante saber dónde estamos y tener esa información aquí, ¿no? Yo llevo mucho tiempo estudiando nuevas tendencias, leo muchos libros de tendencia, ¿no? De cómo, de qué va a pasar en el mundo en los próximos años con relación a la tecnología, a la automatización, a la abundancia, todo eso. Yo estoy muy, siempre me mantengo al día estudiando ese tipo de libros y desde el 2011 para acá yo decidí crear mi propia realidad, ¿ok? Lo vi claro en esta industria porque es una industria que te permite crear ingresos pasivos sin hacer grandes inversiones y es un negocio totalmente descentralizado, pero hay mucha gente que todavía no lo entiende. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tenemos ahora mismo o cuál es el amparo que tenemos para una sociedad, sobre todo aquí en España? Pues estamos pensando en que vamos a trabajar los años que trabajemos y luego vamos a tener una jubilación. Pero, ¿qué es la jubilación realmente? ¿Qué es? ¿Qué es la jubilación? ¿Y cómo está en nuestra vida? ¿Tú sabías que casi un tercio por ciento de nuestras vidas la pasamos estando jubilados? ¿Tú sabías que nosotros pasamos de 100 años que vivamos, 25 lo pasamos jubilados? Digo 100 años, ¿no? Pero un tercio de la vida la pasamos jubilados. El problema es que los primeros 25 años nosotros no tenemos ingresos. Estamos estudiando, estamos en el colegio, luego en la universidad, hasta los 25 años no tenemos ingresos.
Los ingresos empiezan a ser crecientes a partir de los 25 años en algunos casos. Esto es una tabla de hace unos años ya, ¿ok? Porque ya esto ha cambiado también de otra manera, ¿no? Y podemos generar ingresos constantes y crecientes hasta los 55 años en teoría, ¿ok? En teoría. A partir de los 55 años en adelante, los ingresos son fluctuantes o nulos. Hay mucha gente que ya a partir de los 55 años ya no tiene unos ingresos constantes, ¿ok? El problema está ahí. Y mucha gente ya a partir de los 38, 40 años ya no le dan trabajo. Ahora mismo un trabajo tradicional, que es lo que la gente se está formando toda la vida. Y yo veo mucha gente que sigue estudiando, sigue sacándose oposiciones, a pesar de que tiene varios años, sigue estudiando y sigue formándose para buscar un empleo seguro. El problema está en esta tabla. Hasta los 25 años no generamos ingresos, de los 25 a los 55 en teoría tenemos ingresos crecientes porque podemos empezar como becarios y tener unos ingresos de 400 euros hasta que nos formamos, tenemos experiencia y vamos generando ingresos mayores en función del trabajo que nos toque, ¿no? O de los crecimientos que tengamos en esas empresas. El problema es que a partir de los 70 años, de los 68 en teoría, es que vamos a estar jubilados. ¿Pero con cuánto nos jubilamos? Creo que con un 60% de lo que ganábamos antes. El problema es que si tú estás acostumbrado a tener un estilo de vida sobre 2.000 euros, cuando te jubilas, es cierto que te bajan los gastos, ¿no? Porque ya no tienes que ir a trabajar. Pero en teoría, ahí tú demandas más dinero porque vas a tener más tiempo libre para ti, en teoría, ¿no? Digo porque ya el tiempo libre, bueno, aquí estoy hablando de una tontería, porque a partir de los 70 años ya la gente lo que está es enfermo, la mayoría están enfermos y ya no tienen ni siquiera para la medicina. Entonces, este es el caos que nosotros hemos engendrado en la sociedad como jubilación. Jubílate a los 70 años y programamos a la gente que trabaje 25 años o 20 años, duramente, ¿ok? Para que luego se jubile. El problema está en esta tabla. ¿Cómo nos cambia la vida, no? Y mucha gente cree que la jubilación es una gran oportunidad. Yo quiero que le pregunten a la gente que está jubilado si es feliz con lo que gana. ¿Ok? Ese es el panorama que tenemos ahora mismo. Pero pregúntale a los jubilados si es feliz con lo que está ganando ahora mismo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo está constituido el sistema público de pensiones? ¿Cómo está constituido realmente? El régimen general, que es los empleados, ¿ok? Y el régimen especial de los trabajadores autónomos. Son los que ponen dinero en la seguridad social. Ahora, ¿de dónde se reparte de allí para quién recibe dinero de allí, de la jubilación, de la seguridad social? Pues los jubilados, ¿ok? La sanidad, el desempleo, la incapacidad e invalidez, accidentes, enfermedades y fallecimiento. O sea, toda esta gente, toda esta fuente salen de ahí de la seguridad social, del fondo público, ¿no? Sale de ahí. Pero solamente hay dos aportaciones, que son el régimen de empleados y los autónomos. La pregunta es, ¿ahora mismo los empleados están aportando la cantidad suficiente para la seguridad social? O sea, ¿qué problema tenemos ahí? Yo quiero presentar esta tabla por eso, porque hay un caos ahí dentro que es impresionante. Mira, en la caja de la seguridad social se han sacado un montón de dinero. Del 2006 al 2017, esta es la evolución de los ingresos que ha tenido y cuando llegó a su punto fuerte, ¿no? Que fue en el 2011, que se recaudaron 68 millones de dólares, ¿no? Pero en el 2016 solamente 13, o sea, empezaron a bajar. El problema es que las pensiones aumentaron del 2007 al 2016 de 679 el promedio a 906, ¿ok? El promedio de la jubilación ahora mismo son 906, en teoría, ¿ok? Pero creció. Entonces, la cantidad de jubilados cada vez asciende más y los empleados son menos. Y te voy a decir por qué. Mira, esta tabla la saqué el año pasado, en diciembre del 2016. La Seguridad Social sacó 9.500 millones de dólares de la hucha, o sea, de euros de la hucha de pensiones, ¿ok? Y en todo el año se sacaron 19.200, o sea, 19.200 millones de euros del fondo de la reserva. ¿Por qué te doy estos datos? Porque cada vez más estamos viendo que nos estamos metiendo en números rojos y cada vez más hay más jubilados y menos personas aportando. Eso es lo que quiero ilustrarte con esta tabla, porque hay mucha gente que dice, no, búscate un trabajo de verdad para que te jubile. La pregunta es, ¿tú crees que lo que le está diciendo a tus hijos hoy en día o lo que la sociedad está diciendo ahí fuera es verdad?
pues es importante que le presten atención a estos números, porque es muy importante saber de dónde nosotros heredamos esa creencia y cómo tenemos que actuar a partir de ahora después de tener esta información, ¿ok? Esta información no la dan en todos los sitios, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que inciden negativamente en nuestro sistema público de pensiones? ¿Por qué está habiendo un cambio importante allí? Ya viste los números, están en rojo totalmente, ¿no? El problema es que van a seguir así y cada vez menor, ¿no? Por un lado tenemos la baja tasa de natalidad. Nosotros en España tenemos 1.2 hijos por familia, ¿ok? Por familia, la gente tiene 1.2 hijos. Y yo veo muchos jóvenes que dicen que no van a tener hijos. Y es imposible tener hijos porque la mayoría de jóvenes ahora mismo están en la casa de sus padres todavía. ¿Cómo se van a tener hijos? Imagínate. Entonces, ahí hay un problema. Si nosotros no tenemos nuevos jóvenes que se formen, que trabajen, ¿quién va a aportar al sistema público de pensiones para que la gente que se jubile dentro de 30 años tenga garantía de que va a recibir dinero? Aumento de la esperanza de vida. Hoy en día la gente vive más años. Los hombres 77 años de media y la mujer 83 años. Entonces, la gente hoy en día es más longeva. De hecho, hay gente que está durando 90, incluso 100 años. Imagínate tú, si una persona está cobrando una pensión y se muere a los 77, vale, está bien. El problema es si sigue viviendo más años, ¿de dónde va a seguir viviendo? Van a tener que mantenerle sus hijos, si tienen trabajo, o el gobierno. Pero el problema es que si el gobierno no tiene suficiente dinero, ¿de dónde le va a mantener? O sea, esto es un problema que tenemos allí. Entonces, el envejecimiento de la población, cada vez vivimos en una población más longeva. ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Entonces parece que todo el mundo se quiere jubilar. Entonces, ese es el caos que tenemos ahora mismo, pero seguimos con la creencia de que vamos a tener trabajo fijo y de que no te meten en ningún negocio, en ninguna historia de esta, porque no es lo que nosotros te hemos enseñado. ¿Ok? Ahora, si nosotros seguimos en esta situación, estamos mirando que la tasa de paro cada vez es activa, aunque mucha gente dice, no, que ya el paro bajó. No, a la gente le están dando trabajo de 2 horas por semana. La gente para tener un trabajo ahora mismo tiene que trabajar, buscarse mucho la vida para encajar las horas, porque las empresas te están contratando en función de la necesidad que tienen. Si una empresa te necesita 8 horas en la semana, te va a contratar por 2 horas diarias. El problema es que, ¿qué tú haces con tu tiempo libre? Hay mucha gente, claro, el paro bajó, pero ¿por qué? Porque la gente está contratada con 2 y 4 horas por semana. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. Y por eso, cuando tú le hablas a la gente de que busquen un tipo de negocio como este, siguen buscando trabajo de verdad, porque lo que quieren es buscar algo seguro. El problema es que lo seguro ya pasó. Eso era cuando nosotros vivíamos en la revolución industrial. Mira, estos números son de la pirámide poblacional, ¿ok? En el 1970, esta era la pirámide poblacional, cómo estaba la gente trabajando. Habían más de 20.000 trabajadores, ¿ok? Y habían jubilado una media de 3 millones, ¿no? En el 2008 habían 7 millones, los mismos trabajadores, 22.000 aproximadamente, pero se prevé para el 2050 que hayan 15 millones de jubilados en una población de 53 millones de personas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos trabajadores va a haber allí? Pues con los datos que te voy a dar ahora mismo, van a haber muy pocos. O sea, eso es si todavía la gente sigue pensando en la jubilación en España, ¿ok? Mira, hemos vivido cambios muy grandes. La fuerza que han cambiado el mundo de una vez y por todas ha sido la gran revolución industrial, ¿ok? Que está dividida en 4 etapas. Y están cambiando por la automatización, por la masificación y abundancia. Hoy en día tenemos de todo y mucho, pero en todas las áreas. Tenemos oferta de todo tipo, pero muy poca demanda. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estudiaste para médico, hay miles y miles y miles de médicos que ofrecen los mismos servicios que tú. Si te haces comercial, hay miles y miles de comerciales en la calle. Si tú dices, bueno, voy a crear este producto, voy a crear un teléfono, me voy a forrar con el teléfono. No, hay miles y miles de teléfonos en la calle inteligentes, ¿no? Entonces, hay mucha masificación y abundancia de todo. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Anteriormente, la gente vivía feliz con 2 o 3 cosas, ¿no? Hoy en día tenemos miles y miles de cosas y no somos felices, ¿ok? Porque estamos masificados
de todo y aún así somos igual de infeliz, ¿no? O de feliz, igual de feliz o infeliz. O sea, no ha cambiado nada por más cosas que tenemos, ¿ok? Bien, pero hay una cosa que está cambiando mucho y la gente no está prestando mucha atención y es Asia y ultramar, la deslocalización o descentralización de las empresas. Hoy en día, las grandes empresas operan en mercados donde la mano de obra es mucho más barata, ¿ok? Y eso lo vemos todos los días. Yo no voy a entrar en detalle ni voy a mencionar ninguna empresa ahora mismo que fabrica su producto en Bangladesh o en China o en Latinoamérica o tiene su servicio de atención al cliente allí, ¿ok? Entonces, la deslocalización, eso también ha desplazado muchísima mano de obra, ¿no? En mercados desarrollados como en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esas son las grandes fuerzas que están cambiando el mundo de una vez por todas y la gente todavía no lo sabe. Ahora, tenemos la revolución industrial que heredó buenas cosas, ¿ok? Dejó muchas buenas herencias, pero también nos dejó anclado en un paradigma y está cambiando de una manera descomunal y aún seguimos pensando en lo tradicional, ¿no? La primera revolución industrial básicamente se creó cuando hace 10.000 años, cuando el hombre domesticó los animales y usó los animales como medio de transporte y producción, ¿ok? Eso fue la primera revolución industrial, hablando de 10.000 años. Luego la segunda vino ya cuando empezamos a crear maquinaria como el ferrocarril, se creó la energía y una serie de novedades, ¿ok? Y ya convertimos lo tradicional, o sea, lo manual, en maquinaria, ¿no? Ahí empezó la creencia de que nosotros yendo ya a la universidad, buscando un trabajo fijo, íbamos a tener un empleo para toda la vida. Está bien, eso fue una revolución que duró más o menos 40 años, de 1960 hasta el 1990 o 2000 por allí. Luego viene la tercera, perdón, que es la información, ¿ok? Donde ya nosotros dependemos de otra tecnología. Las maquinarias ya son más inteligente allí, ¿ok? Ya pudimos automatizar muchos servicios. ¿Qué pasó con la automatización en ese sentido? Que la gente que tenía un trabajo tradicional fueron desplazados por algunas máquinas, ¿ok? Ya no necesitaban, los hombres antes deberían mover las máquinas, pues ya las máquinas se mueven solas y hacen la producción en masa, ¿no? Entonces ya ahí empezó la crisis, empezamos a perder empleo, ya empezamos a desconfiar del sistema tradicional, pero mucha gente todavía sigue anclado allí, ¿no? En la del 1960. El problema viene ahora con la economía bajo demanda. La economía bajo demanda es la que estamos viendo ahora mismo, es cuando empezamos a disfrutar del Internet y a darle inteligencia artificial a las maquinarias. Ya no solamente se mueven automáticamente, sino que ya tienen inteligencia artificial. Y por eso podemos crear grandes almacenes que se mueven solos. En estos días yo estaba mirando documentales de megaconstrucciones, donde podemos ver un centro de operación como puede ser un gran almacén, por ejemplo Amazon, que tiene todo automatizado, todo automatizado. Las empresas hoy en día están operando a prueba de empleados. Entonces, aquí se desplaza otra nueva, muchísima gente que se van a la calle de nuevo por la automatización. Estamos en la economía bajo demanda y esto significa que todo lo que estamos viviendo, todos los servicios que estamos viviendo hoy en día son low cost, son mucho más baratos. Por eso, las grandes empresas hoy en día, las grandes empresas bueno, de hecho, en el 2014 por allí, en un estudio que se hizo, las 3 empresas que en el 1990 ganaban, o era la número 1 en Estados Unidos, ¿ok? La que facturaban más o menos 250.000 millones de dólares de beneficio, tenían 1.200.000 empleados. Ahora mismo, en el 2014, las 3 empresas que más dinero ganaron en ese año, trabajaron con 135.000 empleados y movieron la misma cantidad de dinero. O sea, con esto te estoy diciendo que anteriormente era necesario muchas personas, pero ya no. El problema es, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas que están súper preparadas hoy? Si mañana no van a tener un trabajo. Entonces, seguimos anclados en el mismo pensamiento, no entra a un negocio de este tipo, buscan un trabajo de verdad. Entonces, ¿está bien ese tipo de pensamiento? ¿O tenemos que decirle a nuestros hijos, empieza a buscarte o a crear algo que esté relacionado con las nuevas tendencias, la tecnología, un teléfono inteligente, que tú puedas tener una tienda en cualquier parte del mundo? ¿Ok? ¿Saben por qué?
En la economía bajo demanda tenemos tres empresas ahora mismo, o tres grandes tendencias, que son la empresa más grande de taxis se llama Uber, pero no tiene ningún taxi a su nombre, no tiene ningún vehículo, ¿ok? La empresa más grande de medio de comunicación se llama Facebook, pero no genera ningún contenido, todo lo generamos nosotros. Y luego, una de las empresas más valiosas en el mercado minorista es Alibaba, pero no tiene inventario ni tiene almacenes. Y una de las empresas más grandes en el tema de la vivienda es Airbnb, pero no tiene ninguna casa propia. La gente está colaborando. Por eso hoy conocemos Uber, conocemos, ¿cómo se llama? BlaBlaCar, conocemos, podemos irnos a cualquier parte del mundo y compartir vacaciones, compartir una casa con alguien incluso que no conocemos. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Esa es la economía bajo demanda. Y nosotros, el negocio que tenemos ahora mismo está basado en esa tendencia. Nosotros tenemos un negocio donde no tenemos almacenes, no tenemos empleados, no tenemos personas que nos cobren, tenemos todo descentralizado. Ese es el tipo de demanda corporativa, o sea, colaborativa que nosotros tenemos ahora mismo. ¿Ok? Te digo todo esto, sobre todo para que tenga claro en qué situación estamos viviendo ahora mismo, cuál es la tendencia que estamos viviendo y qué es lo que nosotros vamos a vivir en los próximos años. Y que aunque mucha gente te diga que lo que estás haciendo ahora mismo no está bien, ¿ok? Que siga pensando lo tradicional, tú tienes que seguir firme con tu idea, firme con lo que estás haciendo, porque tú estás haciendo algo que está en tendencia, está en la demanda de la economía colaborativa, ¿ok? Y es un modelo de negocio perfecto, ¿ok?